990 años en el reino de la oscuridad, testimonio de Funmilayo Adebayo, segunda parte. Como anteriormente dije, yo fui ascendido de mi puesto una vez que concluí la universidad en el reino de las tinieblas y me convertí en magistrado de la Suprema Corte del Reino. Mi residencia era en California, lugar donde se encuentra una de las principales sucursales del demonio. Un día mientras estudiaba distintos casos en mi oficina en California, me encontré con un peculiar caso de una persona no nacida. Me quedé anonadado y decía entre mí, ¿cómo era posible que alguien que aún no había nacido estuviera bajo acusación? Por consiguiente yo pregunté al personal con el que trabajaba, cómo podía resolver ese caso en particular ya que yo no tenía los elementos para poder hacerlo. Fue entonces que pregunté por el abogado que llevaba el caso en contra del nonato, mismo que había remitido el caso a mi oficina. Concerté una entrevista con él y le cuestioné acerca del asunto, ya que lo que él solicitaba no estaba dentro de mis facultades. Él se rió y me comentó que en el mundo de las tinieblas llevaban mucho tiempo realizando este tipo de procesos a las almas, que era posible dar respuesta a los casos de nonatos en el reino de la oscuridad. Enseguida le pregunté de cómo había dado con ese caso, ya que yo estaba muy desconcertado y no sabía cómo manejar esta situación. Él me dio detalles de cómo podía llevarlo y cómo lo venía tratando. También mencionó que ellos tienen astrólogos, lo que significa que hay buscadores de estrellas que conocen a cada hombre que nace en este mundo, ya que su estrella aparece en el horizonte del cielo anunciándole al menos 300 a 400 años antes de su nacimiento, y su estrella está esperando por él para programar su nacimiento en su respectiva generación. Aunado a ello hay ángeles caídos revisando estrellas. Estos ángeles son astrólogos de la oscuridad, ellos vaticinan mediante las estrellas el nacimiento de las personas. Esto sucedió en el pasado mientras los ángeles caídos, revisores de estrellas, estaba realizando su trabajo. Se encontraron con una extraña estrella envuelta en una columna de fuego. Puedo decirles que esta era la estrella de Moisés, uno de los ungidos del Señor. Fue entonces que el reino de la oscuridad se percató de que alguien especial estaba por venir, ya que Moisés tenía ángeles que estaban rodeándole como pilares de fuego. Usted puede revisar el libro del Éxodo en el capítulo 14 donde se cumple la misión que Dios le encomendó, la de liberar al pueblo de Israel de la servidumbre en Egipto. En el libro de Yasar también podemos encontrar cómo también los hombres se han guiado por las estrellas para vaticinar el nacimiento de los hijos de Dios e incluso de nuestro Señor Jesús. La profecía sobre Abraham contenida en el libro de Yasar. Y fue en la noche en que Abraham nació, que todos los sirvientes de Teraj, y todos los hombres sabios de Nimrod, y sus magos vivieron y comieron y bebieron en la casa de Teraj, y ellos se regocijaron con él esa noche. Y cuando todos los hombres sabios y los magos salieron de la casa de Teraj, ellos levantaron su mirada a los cielos para ver las estrellas, y ellos vieron, y aquí una grande estrella que venía del este, y corría en los cielos, y se tragó a 4 estrellas en los 4 lados de los cielos. Y todos los hombres sabios y los magos del rey estaban estupefactos con la visión, y los sabios entendieron este asunto, y ellos conocían su importancia. Y ellos se dijeron uno al otro, esto solo se traduce al niño que ha nacido a Teraj esta noche, quien crecerá y será fructífero y se multiplicará, y poseerá la tierra, él y sus hijos para siempre, y él y su cera matarán grandes reyes, y heredarán sus tierras. Y los hombres sabios y los magos fueron a casa esa noche, y en la mañana todos esos hombres sabios y magos se levantaron temprano, y se reunieron en una casa señalada. Y ellos hablaron y se dijeron uno al otro, he aquí la visión que vimos anoche está oculta al rey, no ha sido dada a conocer por él. Y si esto fuere conocido por el rey en los días postreros, él nos dirá a nosotros, ¿por qué han ocultado este asunto de mí? Y después todos sufriremos la muerte, por lo tanto, vayamos ahora y digamos al rey la visión que vimos, y su interpretación, y entonces permaneceremos limpios. Y ellos así lo hicieron, y todos ellos fueron al rey y se inclinaron delante de él a tierra, y ellos dijeron, que el rey viva, que el rey viva. Y nosotros oímos que un hijo fue nacido a Teraj el hijo de Nahor, el príncipe de tu ejército, y ayer por la noche nosotros fuimos a su casa, comimos y bebimos y nos regocijamos con él esa noche. Y cuando tus sirvientes salieron de la casa de Teraj para ir a sus casas respectivas y quedarnos allí por la noche, nosotros levantamos nuestros ojos, y vimos una grande estrella viniendo del este, y la misma estrella corría a gran velocidad, y se tragó 4 grandes estrellas que venían de los 4 lados de los cielos. Y tus sirvientes estaban estupefactos con la visión que nosotros vimos, y grandemente aterrorizados, e hicimos juicio sobre lo que vimos, y supimos por nuestra sabiduría y la correcta interpretación de ello,
que esto se refiere al niño que nació a Teraj, quien crecerá y se multiplicará grandemente, y será poderoso, y matará a todos los reyes de la tierra, y heredará sus tierras, él y su cera para siempre. Y ahora nuestro señor rey, nosotros verdaderamente te hemos hecho conocer lo que hemos visto referente a este niño, si le parece bueno a rey dar a su padre valor por este niño, nosotros lo mataremos antes de que crezca y aumente en la tierra, y su mal aumente contra nosotros, y nosotros y nuestros hijos perezcamos por su mal. La profecía sobre Moisés contenida en el libro de Yasar. Y fue después de la muerte del rey de Kitim que Bilaam el hijo de Beor huyó de la tierra de Kitim, y él vino a Mitzrayim a Faraón rey de Mitzrayim. Y Faraón lo recibió con gran honor porque había oído de su sabiduría, y le dio regalos y lo hizo consejero, y lo engrandeció. Y Bilaam vivió en Mitzrayim en honor con los nobles del rey, y los nobles lo exaltaron, porque ellos codiciaban aprender su sabiduría. Y en el año 130 de Israel descender a Mitzrayim, Faraón soñó que él estaba sentado en su trono real, y él levantó sus ojos y vio a un hombre viejo parado delante de él, y había pesas en las manos del viejo, tales pesas como las usadas por los mercaderes. Y el viejo tomó las pesas y las colgó delante de Faraón. Y el viejo tomó a todos los ancianos de Mitzrayim y a sus nobles y los grandes hombres, y él los ató a todos juntos y los puso en una pesa. Y tomó un corderito y los puso en la otra pesa, y el corderito tuvo preponderancia sobre todos ellos. Y Faraón estaba estupefacto al ver esta horrible visión, y por qué el corderito habría tenido preponderancia sobre todos ellos, y Faraón se despertó y he aquí que era un sueño. Y Faraón se levantó temprano en la mañana y llamó a sus sirvientes y les relató el sueño, y los hombres estaban grandemente temerosos. Y el rey dijo a todos sus hombres sabios, por favor interpreten el sueño que soñé, para que yo pueda saber. Y Bilaam el hijo de Beor respondió al rey y le dijo, esto no significa más que un gran mal que saltará contra Mitzrayim en días postreros. Porque un hijo nacerá a Israel quien destruirá todo Mitzrayim y a todos sus habitantes, y sacará a los Israelim de Mitzrayim con una mano poderosa. Ahora, por lo tanto, oh rey, toma consejo sobre este asunto, para que tú puedas destruir la esperanza de los hijos de Israel y sus expectaciones, antes de que este mal se levante contra Mitzrayim. Y el rey dijo a Bilaam, ¿y qué haremos a Israel? Ciertamente de cierta forma que aconsejamos al principio contra ellos, y no pudimos prevalecer sobre ellos. Y al tercer año del nacimiento de Mosé, Faraón estaba sentado en un banquete, cuando Alparanit la reina estaba sentada a su derecha y Batia a su izquierda, y el niño Mosé estaba en sus regazos, y Bilaam el hijo de Beor con sus dos hijos, y todos los príncipes del reino estaban sentados a la mesa en la presencia del rey. Y el niño extendió su mano sobre la cabeza del rey, y quitó la corona de la cabeza del rey y la puso sobre su propia cabeza. Y cuando el rey y los príncipes vieron la obra que el niño había hecho, el rey y los príncipes estaban aterrorizados, y un hombre expresó estupefacción a su vecino. Y el rey dijo a los príncipes que estaban delante de él en la mesa, ¿qué hablan ustedes, y qué dicen ustedes, o ustedes príncipes, en este asunto, y cuál será el juicio contra el niño a causa de este acto? Y Bilaam el hijo de Beor el mago respondió delante del rey y los príncipes, y él dijo, ¿recuerdas ahora, oh mi señor el rey, el sueño que tú soñaste hace ya muchos años, y que tu sirviente interpretó para ti? Ahora, por lo tanto, este es el niño de los niños hebreos, en quien el Ruaj del Todopoderoso está, y que no se imagine mi señor el rey que este niño hizo eso sin conocimiento. Porque él es un niño hebreo y entendimiento y sabiduría están con él, aunque aún sea un niño, y con sabiduría él ha hecho esto y ha escogido para él mismo el reino de Mitzrayim. El vaticinio del nacimiento del Mesías Jesús el Cristo, Evangelio según el apóstol Mateo capítulo 2. La visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo,
Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Siguiendo con la historia, comentaba que la aparición de su estrella fue la razón por la que libraron una guerra contra Moisés desde su nacimiento, como lo harían con Jesús. Cuando ellos tienen conocimiento de que este tipo de estrellas han aparecido, ellos las marcan y planifican estrategias en contra de su vida. Esta era la razón por la cual ellos trajeron el caso a mí, no porque la persona aún no nacida fuese un pecador o porque hubiera cometido alguna falta, ellos me buscaron con el único propósito de reprogramar la vida del nonato. Ellos me turnaron el caso, ya que tenía la autoridad y jurisdicción sobre esta estrella o persona no nacida, la cual estaba por arribar la tierra. Aún así yo seguía preguntando cómo podía yo llevar y resolver este caso, cómo podía ver a la persona que se supone debía juzgar. El abogado me contestó que ello era sencillo, ya que ellos tenían el permiso para preguntar sobre ello en el cielo, además que el alma del nonato podía concurrir a la corte. No obstante, yo pensé, esto debe ser una broma. Por ello solo me limité a darle una fecha para la emisión del acuerdo de admisión del caso, pero en realidad yo no tenía idea de cómo hacerle para resolverlo. Para esto el abogado acusador me advirtió que si yo no emitía los respectivos acuerdos y la sentencia definitiva, él me reportaría en el reino de la oscuridad. Esto me llevó de inmediato a consultar los libros de mi biblioteca, a darles una ojeada. Después de que logré ahondar más en el asunto, decidí condenar al no nacido a que se casara con un demonio encarnado. Esta sentencia consistía en que nosotros encarnaríamos a un demonio en el cuerpo de una mujer y el nonato debía asistir a la corte como un adulto, para contraer nupcias con un demonio. Tal fue mi sorpresa mientras que el abogado acusador leía los datos de la persona no nacida, pues él mencionó el nombre que llevaría el nonato cuando naciere, el nombre que le darían sus padres humanos, también mencionó el nombre de sus parientes. Él tenía toda esa información incluso antes de que ese hombre naciera, también sabía en dónde iba a nacer. Esto es 300 a 400 años antes del nacimiento en sí de esta persona no nacida, tiempo en el que ni sus parientes ni predecesores inmediatos habían nacido aún. Ellos me indicaron todo lo referente a él, como mencioné anteriormente, la ubicación de su nacimiento, el nombre de sus parientes y más. Con todos estos datos tuve que reprogramar el plan maestro que Dios había predispuesto para él y su vida, por ello me vi en la obligación de imponerle a un demonio encarnado como su esposa, cuando él alcanzara la edad adulta en la tierra. De hecho, lo que nosotros estábamos tratando de hacer en dicha corte era alterar el destino de esta persona no nacida, tratando de reprogramar su vida, modificar su plan maestro, el que Dios había designado para él. Por consiguiente yo casé a este hombre con un demonio, inclusive antes de que él tuviera un cuerpo humano. Muchos seres humanos han sido iniciados y contraído matrimonio antes de su nacimiento, muchos son comprometidos antes de que sus madres den a luz. A usted oyente le digo, que si descubre que tiene una esposa impuesta por el mundo espiritual, no pruebe al Santo de Israel, ni ponga en entredicho su conversión a Cristo, como una nueva criatura, siga en la línea para una pronta liberación y ore mucho por ello, ya que como narraba, muchos de nosotros hemos sido iniciados en el ocultismo y matrimoniados con demonios incluso antes de nacer, muchos hemos sido comprometidos antes de ver siquiera la luz de este mundo, así que no reniegue. Simplemente busque una liberación, eso es lo que necesitamos todos por lo alejados que estamos de Dios en este mundo, el cual ha sido contaminado. Nosotros necesitamos una liberación diariamente,
y orar para que la sangre de nuestro Señor Jesús nos purifique de cada contaminación, hacerlo en la fe, en nombre de nuestro Señor.